En la iglesia católica había como más de 100 brujos. Tenía que recibir todo. Brujos de aquí, de África, de otros países, vienen a manifestarse. La iglesia católica. En la iglesia católica. Entonces cuando me llamaron, él me dijo, tú tienes que venir a recibir a esa gente, pero ya en una iglesia grandísima. En el mes de octubre, ellos siempre hacen una fiesta, pero los 4 siempre hacen una fiesta allá en Haití. Después había una mujer que se murió, cuando la mujer se murió el ministro, y se lo levantaron a caminar otra vez. El muerto se levantaron otra vez en el cementerio a caminar. Y yo me quedé mirando. Yo dije, pero ¿y por qué que esa mujer está caminando si ella está muerta? Él me dijo que no hable de eso, es un ministerio. En Realidad TV, un programa especialmente para ti, donde disfrutarás de un contenido que será de bendición a tu vida, testimonios impactantes, historias jamás contadas. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos En Realidad TV, nueva temporada. Hoy yo quiero que usted se suscribe, que active la campanita, comente y comparta. Dele like. Señores, hoy tenemos un hombre que era el cocinero de los brujos. Cuando yo escuché este testimonio, yo me sorprendí mucho al ver la magnitud. Yo prácticamente conozco ciertas cosas de la brujería. No me gusta hablar mucho ni hacer mucho alarde de tal cosa, porque yo creo que aquí la esencia es Cristo. Pero cuando tenemos testimonio como tal, son cosas muy, muy poderosas y muy fuertes que yo quiero que usted escuche atentamente lo que pasaba en la vida de este joven. Hoy está con nosotros Bernardo. Yo quiero que el mismo Bernardo sea el que cuente la historia de cómo le cocinaba a los demonios, le hacía trabajo a los demonios, era practicante, porque ser brujo y el practicante a como él lo hacía eran dos cosas muy diferentes. Así que suscríbase, active la campanita y hoy está Bernardo con nosotros. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Dios te bendiga a todos, amén. En el nombre de Jesús, mi nombre, Bernardo Fortuna, estamos aquí en Palenque, mi pastora Adalgisa Pérez de Liberia. Bendito sea el de Jesús. Yo sé que hoy es un día de bendición. Yo sé que hay gente que va a ser transformada, amén, en el nombre de Jesús. Bernardo, ¿dónde nace Bernardo? Nací aquí en la República Dominicana. República, ¿en qué parte? En Constanza. ¿Tú eres de Constanza? Ajá. Pero a mí me dijeron que tú tienes descendencia haitiana. Sí, mi mamá. ¿Cómo llega tu mamá al país? Sé que mi mamá, cuando yo nací aquí, porque mi papá es dominicano, entonces mi mamá no tenía capacidad, y después que mi papá se dejó con mi mamá, entonces mi mamá no podía mantenerme y ahí me mandó para allá donde mi abuela. ¿Qué edad tenía? Bueno, tenía como 3 meses nacido. ¿3 meses tenías tú? Sí. ¿De nacido? Sí. Ok. Y en tu abuela, ¿cómo se dio tu niñez, tu crecimiento, tu etapa? ¿Cómo caíste en el mundo de la brujería? Bueno, era algo muy fuerte, amado, que cuando estaba junto con mi abuela y mi abuelo, porque fue ellos el que me crió, amén, que era algo muy profundo, que no conocía a mi mamá, amén, porque ya después de 3 meses que ella me mandó para allá, entonces estaba pasando un momento difícil allá, donde que yo tenía que, bueno, cuando yo empecé a crecer, tenía como de 9 a 8 años, de 10 años, entonces, que yo tenía que hacer muchísimas cosas, pero ellos, él practicaba cosas de brujería. Sí. ¿Cómo qué cosa? O sea, que ellos tenían su altares y había un pozo donde que los espíritus habitaban ahí. ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso? Lo que pasa es que ellos siempre me decían, ese pozo que está ahí tiene misterio de los demonios que vivían ahí, que no puede hacer desorden ahí. ¿Y qué edad tú tenías cuando descubriste ese pozo? Tenía como 11 años. 11 años. ¿No Sí. te dio tu curiosidad nunca de meterte, de ver qué es lo que había? No tenía miedo, porque ya ellos siempre me practicaban en eso, y ellos siempre se montaban a las 12 de la noche. ¿Ellos se De madrugada. montaban Sí. a las 12 de la noche? Sí. ¿Por qué a las 12 de la noche? O sea, los espíritus siempre venían a las 12 de madrugada, donde es que cuando ya todo el mundo está, o sea, que no hay bulla, que no hay ningún movimiento, ya ese tiempo está tranquilo, donde es que ellos tienen que salir. No entiendo, explícame. O sea que ellos tienen que salir, no es verdad, porque no hay movimiento. O sea que en el día que la gente está trabajando, haciendo de todo. Entonces, es ese momento cuando ya es de madrugada, o sea, a las 11, a las 12, a las 3, entonces ellos se salen, ¿entiendes? Ya que es donde que ya la gente está durmiendo.
¿Pero y por qué a esa hora? Porque es una hora que, como dicen eso es, o sea, que ellos cogen esa hora, ¿no es verdad? Que ellos pueden manifestarse, hacer lo que tienen que hacer, las enviaciones y todo esto. ¿Enviaciones? Sí. ¿Qué clase de enviaciones? O sea, ellos hacen esa enviación así, a veces que hay gente con dolor de cabeza, con dolor de barriga, amén, entonces accidentes, muchísimas cosas. ¿Tú llegaste a ver cosas como esas? Sí, ¿Llegaste a practicar cosas así? sí. ¿Cómo lo hacías? ¿De qué manera? ¿Qué pasó? ¿Quién te Mira. metió? ¿O cómo lo lograste la primera Una vez vez que te introdujiste? que mi abuelo se montó con un espíritu y ella me llamó, y él me llamó y me dijo, Bernardo, tráeme un vaso de agua y una vera, pero no puede ser cualquier vaso, tiene que ser un vaso blanco y un plato blanco, pero no puede ser cualquier cosa que la gente usa, porque casi los espíritus, ellos tienen su cosa específicamente. Repíteme eso. ¿Cómo es que tenía una vela que no puede ser que una persona, ¿cómo así? Que no O lo sea, use? que la gente no puede usarlo, o sea, algo que ellos usan, ellos solo. Mira, pero no- te cagó hasta una cosa ahí. Un ave te cagó ahora mismo. Wow. Pero no importa, estamos prendidos como que Está raro eso, varón, que reprendemos eso en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Así es. En el nombre Entonces, de amado, cuando mi abuelo me llamó, me dijo, tráeme un vaso de agua, pero ese vaso es de ellos. La gente no puede beber ahí, en ese vaso. Y también el plato es un plato blanco que la gente no puede usarlo, sino solamente ellos. O sea, cuando ellos vienen a manifestar en ese cuerpo, Y si alguien toma como bebe de ahí, ¿qué pasa? se enferma ahí mismo. ¿Cómo tú lograste hacer tu primera práctica ahí? Mira, que una vez que yo fui a buscar el agua en el pozo, pero el pozo tenía muchos pajaritos y daba agarrando, y de repente me salió una culebra de 2 cabezas. Sí, y entonces cuando yo salí corriendo y llamé a mi abuelo, entonces él me decía, ¿qué pasó? Yo dije, no, que me brincó una culebra que tiene 2 cabezas. ¿Cómo así? Sí, Una culebra de 2 cabezas. de 2 cabezas. ¿Que te brincó a ti? Sí. ¿Qué tamaño? Es larguísima y grande. ¿Y gorda? Sí. Aquí en Dominicana no había. No, allá en Haití. Fue en Haití eso. En Haití. Cuando esa culebra te brincó, ¿qué hiciste? Yo salí corriendo y llamé a mi abuelo. Entonces, cuando él llegó, él dijo, no, él es mi sobrino, él es mi hijo. Y la culebra se fue. Y de ahí mismo se desapareció. O sea, que era para comerte. Sí. O sea, para darme golpe nada más. ¿Qué tú entendías Porque que era eso? él sabía que soy el hijo de mi abuelo. Es su nieto. Ya él sabía los espíritus, ya ellos lo sabían. Pero no me he dicho cómo tú llegaste a practicar ya la brujería. Ahí vengo. Mira, ya cuando ya llego a una profundidad de los espíritus de mi familia y todo esto, entonces y ellos me enseñaban cómo él lo cocinaba, a metricilina, 6 aprietos, estos espíritus, porque diferentes espíritus tienen su comida. Explícame eso. Entonces, hay uno que se come, por ejemplo, moro, ¿no es verdad? Tiene que ser con habichuela negra. Sí, tiene que ser con habichuela negra. Pero hay muchos que comen víveres. Y hay muchos que se come solamente la sangre del animal en la mella. O sea, tú me estás diciendo a mí que los espíritus comen víveres, atención aquí, señores, porque esto es serio. Él me está diciendo a mí que los espíritus comen víveres, que los espíritus comen moro de habichuela negra y que los espíritus comen, ¿qué más? Y animales también. O sea, beber la sangre. Los espíritus. Los espíritus. Sí. O sea, a través de la persona, ellos lo beben. ¿Y cuál es el punto de todo Mira, eso? a veces que la gente dice, ¿cómo así que los espíritus coman? Mira, los espíritus se toman un cuerpo, puede ser un perro, un gato, cualquier animal. Entonces, cuando ve ese perro viene, come la comida, porque ese espíritu se entra en el cuerpo de ese perro para comer la comida. Entonces, que a veces que tú estás andando y hay perros, de repente te sale corriendo encima de ti, porque el espíritu ya está viendo quién tú eres. Oh. Repíteme Sí. esa clave. Yo creo que tú me mires la cámara y me desglose esa partecita que es muy seria. Mírame la cámara, por favor. Escucha esto. Mira, a veces que veíamos
perros en la calle y de repente tú estás caminando así y ellos te salen corriendo encima de ti porque ya el espíritu se toma el cuerpo, ya está viendo lo que tú tienes. Entonces por eso que ellos se salen corriendo, vienen para de ti, para morderte. O sea, los espíritus, si hay un cristiano Ajá, sí. cruzando Sí. y hay un espíritu, hay un perro ahí. Sí. Entonces viene un espíritu y se mete en Se ese meten cuerpo para morder a ese cuerpo. cristiano. Ajá, sí. Claro. Varón, ¿usted Porque sabe lo ya- que usted está hablando? Claro, ¿Usted sabe lo que usted está hablando? claro, claro. Sí. Explíqueme esa parte. ¿Cuál es la evidencia Sí. que usted tiene de eso? Mira, escucha esto. Una vez mi abuelo hicimos una fiesta para los demonios. Tenía chivo y todo esto, gallina, todo esto. Y cuando ya son las 12 de madrugada, ya tenemos que dar los espíritus comida. Entonces fuimos para un camino, no verdad que son, como dicen eso, que son cruzados. ¿Entiendes? Entonces de ahí, amén. Entonces de ahí echamos la comida, no verdad, en el suelo. Y de repente ahí llegó un perro. Y mi abuelo me dijo, mira, ese perro tiene un espíritu que toma el cuerpo de él. Él va a venir a comer la comida. Entonces de repente, en verdad, que viene ese perro, los come la comida. Se le comió la comida al Sí, perro. sí, Y usted lo vio. claro. Entonces ahora explícame cómo usted entró a practicar la brujería. Aparte es de mi familia. Y yo empecé a practicar. ¿Y cuál eso. fue la primera práctica que tú hiciste? La primera práctica fue que había una persona que no era en mi familia, pero escuchaba que yo cocinaba a ellos. Entonces ellos no sabían cómo cocinar a los O espíritus. sea, cocinar, tú eras el cocinero oficial de los espíritus. Sí. O sea, a ti te buscaban en todo los velorios. ¿En los velorios, No. O sea, cuando va a ser fiesta. En la fiesta de palo, te buscaban específicamente a ti para cocinarle a los espíritus. Sí, sí. Tú sabías qué cocinarle a cada quien. A cada quien, sí. Imagínate tú ahora que te dijeran en una fiesta, que te contrataran en una fiesta, ¿de qué manera te buscaban? ¿Y cuál era el significado de todo eso? El significado que, por ejemplo, me llaman, varón, mira, tú tienes que cocinar para Metresiri, El Eso no- Señor reprenda. en el nombre de Jesús. Entonces, ese espíritu come comida sucia. ¿Cómo así? Sí. No comida limpia, que come. Y tiene que entrar adentro de un saco. Escucha esto. Entonces, cualquier persona piensa que es algo normal, pero no es normal. Porque los espíritus no se andan así, por andar. Ellos andan cuando tú los llamas. ¿Cómo así? Sí. Porque los brujos tienen que llamar por su nombre para salir. Pero no puede salir así. Pero explícanos eso, porque que yo puedo entender, pero hay una multitud que no te entiende. Explícale Wow. con cucharita. ¿vale? Dios mío, mira, escucha esto. Hay espíritus que no salen así. Si tú no, él no lo llama. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, yo siento que esto es transformado. No, fluye, Padre, fluye, gracias, varón. Espíritu Santo. Mira, wow. Dios mío, Padre, Fluye, gracias, profeta, Espíritu Santo, fluye, te que Dios adoramos, está aquí. Dios. ¡Uf! ¡Dios! Se metió- ¡Llama, Luis! Ya eso es. Escucha esto, Te amo, varón. Dios. Wow, los espíritus no andan así, desobedientes. Escucha esto. Tienes que llamarlo a ellos para salir. Su nombre sea la gloria. ¿Entiendes? Es por eso que a veces tú escuchas un ruido, encima de la casa o en la esquina, donde quiera, porque había uno que estaba provocando. Había una bruja que estaba provocando. Entonces ellos tienen que salir. Escucha esto bien, que ellos tienen que salir. ¿Entiendes? Entonces, cuando ese espíritu sale así, no sale de barrio. Ellos vienen a manifestar. ¿Y qué Escucha esto manifiesta? bien. ¡Wow! Te adoramos, Dios, Espíritu Santo. Escucha esto bien. Mira, cuando ellos salen a manifestarse a un cuerpo, ellos vienen a dar una misión entre la familia. Escucha esto. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando ellos salen así, es decir, ¿cuál es que tiene más capacidad? Cuando su papá o su mamá se mueren. Porque ellos necesitan un cuerpo para manifestarse.
Padre, qué gloria, Espíritu Santo. Yo me perdí ahí hace rato. Explícame eso, varón, porque no estoy entendiendo nada todavía. Cuando alguien lo invoca en una familia y ellos llegan a esa casa, ellos buscan al más preparado mentalmente. Mentalmente. ¿Para qué? Para manifestarse, o sea, para que ellos lo usen. Para dejarse usar. Sí. ¿Cuál fue la primera práctica que tú comenzaste a hacer? La primera, ¿no, verdad? Sí. Escucha bien. La primera práctica que una vez fue a una iglesia católica, y cuando entraba en la iglesia católica, amado, y yo quería hacer lo que mi agüero y mi abuela hacía también, y yo empezaba orando a San Francisco, y cuando yo empezaba orando, amado, y ahí mismo que yo sentía que me daba un golpe, yo dije, wow, pero ¿qué está pasando? Entonces, cuando yo empezaba orando así, yo me hincaba, pidiendo a San Francisco y todo esto. Entonces ahí mismo que los espíritus salían, me golpeaba. Porque ya ellos sabían el propósito que yo tenía. ¿Escucharon? Ellos sabían el propósito que yo tenía en Dios. Él no quería que yo clama a Dios, sino a ellos. Entonces, amado, cuando yo empezaba orando así, de repente así yo sentía que me golpeaba. Cuando yo abrí mis ojos, no podía orar. O sea, hablar con San Francisco, amado, es una imagen, pero los espíritus se manifestaban a través de él. Entonces, ahí mismo, cuando ya los espíritus me empezaron a revelar en sueño lo que yo tenía que hacer. Entonces, cuando yo empezaba, yo levanté por la mañana, yo dije, wow, tengo que hacer algo. Y prendía una vela, así mismo como mi abuelo siempre me decía. Y cuando yo lo prendí, amado, y me decía, mi abuelo me decía, mira más profundo adentro, tú vas a ver como una estrella adentro. Y ahí los espíritus te van a hablar. Entonces, cuando yo prendí la vela y miraba y no veía nada, yo dije, pero yo no estoy viendo nada. Entonces, cuando me decía que mi abuelo me decía que mira más profundo, y cuando yo miraba por dentro, veía una estrella blanquita adentro. Wow. Adentro. Me decía, mira, los espíritus están viendo quién tú eres. Yo dije, es como así. Ahora, ellos te vas a usar. Dije, wow. Entonces, ahí mismo, cuando empezamos a manifestarse, danzaba con chivo, con gallina y todo esto, amado. Entonces mi abuelo se agarraba una gallina, lo mordió, empezaba bebiendo sangre. Entonces cuando empezaba bebiendo sangre, entonces ahí mismo, y cuando yo subía arriba del chivo, el varón, y empezaba danzando así, agarrando y todo el mundo, danzando con gallina, con guinea y con todo, amado. Con todo esto. Era algo muy profundo. Entonces, yo tenía que llevar comida a ellos. Y ahí que yo empecé practicando también. La brujería. Pero llegó un momento que había una tía mía que me dijo, te voy a llevar por un brujo. Pero yo no sabía nada que iba a hacer. Entonces, cuando ella me llevó, y cuando llegaba adentro del altar, veía una caja de muertos. Adentro. Y cabeza y todo, cabeza enterrado, botella enterrado, y todo esto, y había una cruz ahí mismo, amado, pero la cruz tenía una soga amarrada, tenía 7 nudos, pero diferentes misterios. Ese nudo así es para amarrar los espíritus, escucha bien, y para amarrar personas también. ¿Cómo así? Claro. Y así. Y ahí que yo empecé a empezar practicando también la brujería. ¿Tú llegaste a amarrar gente? O sea, que ya no ha llegado amarrado, pero empezaba, o sea, viendo cómo la gente estaba haciendo, estaba hacerlo también. ¿Y tú comenzaste a hacerlo? Sí. Entonces,
tu primer acto, la práctica que tú dijiste, déjame hacer esto, este primer trabajo, ¿cuál fue? En el primer trabajo, Sí, de brujería que tú hiciste. mira, cuando yo lo iba a hacer, de practicar la brujería, de hacer un trabajo, y no podía. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque había una familia mía en Novelda que me dijo, mira, tú vas a ser brujo, pero tú vas a estar matando gente. Yo dije, espérate. Y yo me paré de ahí. Yo dije, no, él no puede ser. Y para terminar de decir esto, amado, en la iglesia católica había como más de 100 brujos. Tienen que recibir todo. Brujos de aquí, de África, de otros países, vienen a manifestarse ahí mismo, La iglesia católica. en la iglesia católica. Entonces cuando me llamaron, él me dijo, tú tienes que venir a recibir a esa gente, pero ya en una iglesia grandísima, en la iglesia, amado. Entonces cuando ellos se entraron y me llamaron, me dijo, varón, tú tienes que recibir a ellos, dile a ellos que se devuelven, porque todavía la iglesia no ha terminado, porque sabes que en el mes de octubre, ellos siempre hacen una fiesta, pero los 4 de octubre, siempre hacer una fiesta allá en Haití. La experiencia más grande, porque te estoy... Espérate, ahí vengo, ¿no es verdad? Entonces, de ahí que cuando yo empecé pensando de hacer la brujería y todo, porque ya todo en mi familia estaba practicando y todo, yo quería hacerlo y todo así. Entonces, después, y agarraba ¿cómo dicen eso? Una hoja que llama 3 palabras allá en Haití. Dice que esa hoja, si tú lo bebas, te va a decir todo lo que está pasando. Yo dije, ok. Yo veía el día y lo bebía y todo. Está bien. Y los espíritus me están persiguiendo para practicar con ellos. Entonces, cuando yo empecé practicando con ellos, amado, y ahí vimos que fue algo muy grande, ministro, muy grande. Donde ya que yo dije que no, yo no voy a practicar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo veía que mi abuelo estaba enfermo. Cuando mi abuelo estaba enfermo, ellos no podían sanar a mi abuelo. Wow. Escucha esto. Ellos no podían sanar a mi abuelo. Y mi abuelo yo tenía que bajar, caminar con él, a caminar para ir para el hospital y salía igual. Y todo el día haciendo fiesta para ellos. Yo dije, pero ¿y por qué que está haciendo fiesta, dando comida a ellos? ¿Y por qué que mi abuelo todavía siguiendo igual, enfermo? Que no puede caminar, que no puede orinar, que no puede hacer nada. ¿Y qué está pasando? Después hicieron otra fiesta otra vez, ministro, de brujería. Había un brujo que venía, que quería hacer el trabajo. Entonces, y después había otro que llamó a él. Él dice que no, tú no puedes ir. Y el brujo se amarró todo. Ya nada, él no puede funcionar. Porque él quería hacerlo. ¿Entiendes? No. Entonces, cuando me llamaron, me dijo, varón, buscamos una mata. Wow, se me olvidó el nombre de la mata, pero tienes que amarrarlo en 7 nudos. Es Javilla. Una mata raro ahí, pero son como blanditas, no, es no tan duro. Entonces, ministro, cuando me dijeron que venga, pero tienes que hablar por la oreja, ministro. Cuando ellos empezaron a hablar así, yo dije, no, espérate, ese no está bien. De ahí yo no voy a practicar, yo no quiero esto. Digan que no, que tú tenías que hacerlo, y es que no, yo no quiero esto yo. Varón, después había una mujer que se murió, cuando la mujer se murió, el ministro, y se lo levantaron a caminar otra vez. El muerto se levantaron otra vez en el cementerio a caminar. Y yo me quedé mirando así. Yo dije, pero ¿y por qué que esa mujer está caminando si ella está muerta? Y él me dijo que él no hable de eso. Eso es ministerio.
Lo más grande que tú llegaste a ver en la brujería, ¿qué fue? ¿O tú llegaste a practicar? Lo más grande fue que una vez que mi abuela me llamó, me dice, Bernardo, había una mata grandísima. Y cuando había un tío mío que vino, ay Dios mío, se mochó la mata y hizo unos carbón. Y cuando el tío mío se mochó la mata, el ministro, y el cuello ese que mira, así, no puede enderezarlo. Cuando hicimos maíz, esto saben así, haciendo comida y dando a ellos, cuando terminamos de hacer la comida, a ellos, y el cuello se enderezó. Y no pude enderezar. Cuando terminamos de darle la comida a ellos, echando comida abajo de la mata, y el cuello del tío mío se enderezó así, normal. Como que no tenía nada. Eso fue lo más grande que tuviste en la brujería. Sí. ¿Y tu experiencia con los brujos, cómo fue? Con los brujos. Mira, hace una vez que yo no sabía nada, me vendieron. Yo no sabía nada. Y cuando me llevaron el pan del brujo. ¿A ti te vendieron en Haití? Sí. Pero ¿y por qué es que tú no quieres hablar, varón? Porque yo no te entiendo. Si tú Dios hablas de mío. tu testimonio, no lo encondas, o hablamos, o estamos muertos. Sí. Me vendieron allá. Pero yo estaba allá. Y cuando me llevaron allá, el pan del brujo ministro. Entonces, me pusieron sentado cerca de la puerta del día. ¿Y cómo tú sabes que te vendieron? Sí, porque cuando entraba adentro, me pusieron en el medio, yo escuchaba que el brujo dijo, mira, no podemos hacer nada con él. Y la mujer dijo, ¿por qué? El brujo dijo que no podemos hacer nada con él. Entonces, cuando son las 6 de la tarde, me dieron una comida en la mano de gente. ¿En qué? Mano de gente. No, es que yo no entiendo, varón. Una comida que me saca no me da. Es la de carne de gente. ¿Y tú te la comiste? Yo lo comí. ¿Ya qué sabe la carne de gente? Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Mi abuelo me dijo una vez, mira, tú tienes que ser valiente. Porque hay sitios que tú vas a llegar, te dan una comida, tienes que comerlo. Más que ellos querían matar, no va a poder matar. Si te la comes, no te matan. No te mata, Y si no te la comes, te mata. ¿pero por qué? Porque tienes que comer obligado. O sea, si tú no te la comías, tú sabías que era carne de gente. Claro, yo sabía. ¿Y por cómo tú te diste cuenta? Porque, mira, ya vea la caja de muerte, ahí mismo la caja. La caja estaba ahí. Y las cabezas de gente estaba ahí. Enterrada ahí mismo y afuera también. Y ropa y todo. ¿Y ese muerto qué era? ¿De qué Era una persona que lo vendieron, fue. Se lo vendieron a esa persona. Y después ellos se lo levantan otra vez. O sea, si no entiendo, explícame eso. Por ejemplo, mira, ellos matan a la persona, no es verdad. Por ejemplo, te matan, Dios te huele y te cubre. No, a mí no, varón, que maten a Antonio. A mí no me pongas en provincia, Dios mío, escucha esto, Eridel. Te ato, demonio. En el nombre de Jesús. Cubro con la sangre de Cristo. ¿Cómo a mí, varón? Ponte a ti mismo, pon a tu familia. A mí no, varón, es fácil. Dios mío, escucha esto bien. Entonces, te matan esa persona y después ellos se levantan otra vez. Se lo levantan a esa persona. Pero ¿cómo se lo levantan? No entiendo. Mira cómo se le levantan. Ellos van en el cementerio haciendo un trabajo y ponen Ok, vamos a suponer que vayan a vender una persona. Descíframe todo eso. Decodifícame eso. Explícame esa parte. Mira. Hasta que van y lo buscan y lo cocinan como tú lo dices. Ellos van, no es verdad, ellos van. Porque ellos hacen en dos formas. Quizás lo comen así o en la forma de animal. Ellos no es verdad. Ya se matan a la persona, ellos van en el cementerio, teniendo una soga, haciendo una ceremonia y todo esto, y después se le llaman por su nombre. 3 veces. Fulano, y se levanta. Y cuando se levanta la primera galleta, pan. De ahí no puede levantar la cabeza. Nada de eso. Entonces de ahí se lo convierten puede ser en chivo, puede ser en vaca, puede ser en cualquier animal.
Porque, mira, una vez había una fiesta de dos tipos de brujos. Había uno, se lo matan, los muchachos, y después se lo levantan otra vez. Entonces se lo convierten en un toro. Después se lo llaman a la familia del muchacho. Y, mira, ahí está tu familia, es tu primo. Y cuando llegó el primo del muchacho, lo vio, y el toro empezó llorando. Y se hincó. ¿El toro se hincó? Sí. Y cuando se hincó, y mira, lo va a matar ahora mismo. Y los brujos lo mataron. Y empezaron repartiendo carne. Y esas carnes rojas, rojitas, nunca coge color. Nunca coge color. Pero ¿cómo que lo convierte en un chivo? ¿Cómo es? Sí. ¿Una vaca? ¿Cómo es? Explícame Claro. eso. Porque ellos hacen un trabajo como eso. ¿Entiendes? Se lo convierten en vaca. ¿Y a los cristianos les puede pasar eso? Claro que no. ¿Por qué? No. Porque los cristianos tienen una cobertura. Pero tienen que ser un cristiano de verdad. Sí. Tiene que ser un cristiano de verdad. ¿Y si es falso? Porque si es falso, se quedó ahí mismo. Porque había una iglesia allá en Haití que cualquiera pensaba que en la iglesia. Es por eso una vez que el Señor me dijo, mira, hay muchas iglesias que están aquí, no son de Dios. Muchas iglesias que no son de Dios. ¿Tú llegaste a hacerle brujería a la iglesia? No, sino el mismo pastor. ¿Al pastor sí? ¿Tú le tiraste brujería al pastor? No, sino el pastor empezó haciendo brujería para que la iglesia se llene de miembros. ¡Ay! ¡Ay, mi madrecita! Varón, tú me estás diciendo a mí, señores, atención aquí, producción, atención Anderson. El ex brujo me está diciendo a mí que pastores iban a su altar a hacer brujería para que su iglesia crezca y supuestamente se ve el mover de Dios. Explícame eso. Escúchame. Mira, pastores, muchos pastores, escucha esto, la multitud, escucha esto. Muchos pastores van de brujo a hacer trabajo para que su iglesia se llene de gente. ¿Llegaron a ir al altar? ¿Qué sentiste tú cuando fuese pastor a hacer brujería a tu altar? Porque él siempre va cubierto, ¿Cómo así? encapuchado para que la gente no lo conoce. Ujú. Pero tú sabías Pero que era un pastor. los espíritus lo conocen de una vez. Entonces tú sabías que era un pastor. Entonces, ¿qué tú le dijiste cuando llegó ese pastor a tu altar? Lo que pasa es que él dice que viene a hacer un trabajo para que la iglesia no se cae. Ya los espíritus ya sabía todo. Sabía todo ya. Entonces de ahí él se llevó, había otra iglesia cerca de su iglesia. De ahí él llevaba una gallina muerta, lo tiró atrás. Entonces esa iglesia no puede provocar a Dios. Y los miembros tienen que ir uno por uno. Para la iglesia del pastor. Sí. Pero eso fue un trabajo que él fue a hacer en tu altar. No, o sea, en el altar es donde que yo trabajo. Porque siempre hay unos que son más grandes. Ah, ya entendí. Tú eres el cocinero de ese altar. Sí, Pero entonces el brujo le dio una gallina sí. para que la tirara detrás de la iglesia. Ajá. De ahí los miembros se van uno por uno Para la iglesia de ese pastor. para la iglesia de él. Y eso pasa. Y la iglesia no puede sentir a Dios. Todo el mundo durmiendo. Depende, papi. Eso Ahora depende si la iglesia es fría. te voy a desatar el código ahora. Sí, desátalo porque te veo muy frío. Escúchame, te voy a desatar el código ahora mismo. Escúchame. Lo que pasa es que hay iglesias que hay gente que son pastor, que dice que son pastor, y Dios no ha puesto su llamado todavía. Entonces, cuando esa gente empieza a pastorear, entonces los espíritus hacen lo que ellos quieran. Pero lo que tiene un llamado de parte de Dios, pastorar, que Dios lo ha llamado como pastor, esa gente tiene que respetarlo. Wow. Porque no puede hacer nada. La brujería no se cae encima de esa gente. Puede hacer lo que tú quieras, pero no se llega.
¿Por qué? Ellos no se buscan el llamado ellos mismos, sino Dios él lo entrega. Amén. Es por eso que en este último tiempo hay muchas personas, amados, que no puede quedar una iglesia. Siempre hay que estar brincando uno por uno. Porque todavía no está libre. Wow. Un pastor fue a hacer brujería. Padre, gracias, a tu Espíritu altar. Santo de Dios. Espíritu Amado, Santo mira, de Dios, cuando gracias, ese pastor Dios. fue allá, escucha bien, Cúbrenos, Señor, que estamos mal. escucha bien, cuando ese pastor fue allá y había una tía mía, él lo mató. ¿Mató a una tía tuya? Una tía mía, sí. ¿Y tú sabías que fue ese pastor que la mató? Sí. Y que fue a hacer brujería. ¿Tú eras brujo cuando eso? Y ahí mismo mi familia lo mataron a él también. Varón, yo no creo que tú estés hablando mentira. No, claro que no. Delante de Dios. Claro, mira. claro que no. Claro que no. Y Dios sabe lo que estoy hablando. Tu familia, que tu familia era brujo también. También. Mataron al pastor. Mataron a él. Ahora pregunta, ¿cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? Dios mío, Padre, qué gloria. Escucha ciencia. Ellos fueron para el cementerio con una llama. Cuando ellos llegaron en el cementerio, donde está la tumba de la tía mía, ¿no, verdad? Y había un plato blanco y ellos echaron la llama arriba. Entonces el brujo dijo, púyalo. Se buscaron otros burros que son más grandes. Dice, púyalo. Y cuando se lo pullan la llama, es a él que está apoyando. Es por eso que hay gente que siente que algo le está apoyando su... Escucha bien, cuando alguien siente que algo está apoyando su cuerpo, varón, porque él lo está apoyando. ¿Entiendes? Entonces, de ahí, ese pastor pues, está poniendo fraco. Y ahí mismo se bajó un rayo. Y ahí se murió. Lo mató un rayo. Ay, mi madre. Señores, esto está fuerte. Vamos a grabar la segunda parte. Claro, mira, hay cosas más profundas todavía. Pero tú no quieres hablar, ministro. O dejarla para la segunda que tú quieres. Señores, suscríbase, active la campanita, comente, comparta, déle like. Porque esto está bueno, señores. Esto está bueno y yo quiero que usted se haga partícipe de esto. Si este testimonio usted sintió que es así, coméntelo. Yo quiero verlo en los comentarios. El cocinero de los demonios. Aunque él no desglosó bien esa parte, pero no sé por qué no la desglosaste bien. Pero ya vamos a ir de acorde a la segunda parte. Vamos a hablar un poquito claro si usted la pide. Así que suscríbase, active la campanita, comente y comparta, déle like. Somos En Realidad TV. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas.